Buenas noches, nuevamente desde este rinconcito, donde siempre me hago presente. Estamos por la Misná número 18, el día de hoy es la que nos corresponde. El Rabí Shimon ben Gamaliel solía decir: el mundo tiene tres bases: la justicia, la verdad y la paz. Que así dice el verso en nuestros tribunales: juzgad con verdad, justicia y paz, según lo encontramos en Zacarías 8:16. Los fundamentos del orden social. El santo templo estaba destruido y el Estado judío aniquilado. Y al rabí Shimon ben Gamaliel había sufrido el martirio, el sacrificio, su vida para la santificación del santo nombre. Como su hijo Gamaliel era aún muy joven, eligieron como nazir a un discípulo de Gilel y de Shammai, llamado el rabí Yohanan ben Zakkai. Ya vemos ocasiones de hablar ampliamente de este personaje. La octava Misná de la segunda parte de nuestro tratado: al morir Yohanan ben Zakkai, la dignidad del príncipe le corresponde a los descendientes de Gilel. En el primer lugar, el rabí Gamaliel fue el célebre maestro que tenía una escuela en Yahweh, y fue también el compañero del rabí Eliezer ben Josquinas y el rabí Yehoshua ben Hanía, y por último el maestro del gran rabí Akiva. Resulta extraño que no se cite ninguna sentencia en el nombre de este tratado. A la muerte de rabí Gamaliel, su hijo Shimón era todavía niño. Aún iba a la escuela en Betar. Cuando Bar Kokhba quiso pasarse por el Mashiach, cuando la destrucción de Betar, fue de los pocos hombres que sobrevivieron a la masacre. Siendo adolescente, vivió la tremenda época de las persecuciones de Adriano, época en la que estaba prohibido, bajo la pena de muerte, cumplir los mandamientos del santo bendito sea. Aún era joven cuando fue nombrado nazir. El día de la muerte del rabí Akiva le nació un hijo que llamó Yehudá, según el tratado Kisudín 72b. Y este es el autor de la máxima que inaugura la segunda parte de este tratado. Cuando Rabam Shimon ben Gamaliel hizo circuncidar a su hijo, le denunciaron ante el gobernador romano Turcio Rufo y su hijo, y tuvo que ir a Roma para defender ante el emperador por haber desobedecido su edicto. Cuando llegó a esta ciudad, Adriano acababa de morir y subía al trono Tito, Aureliano y Antonino, hombre anciano, ya lleno de virtudes y en particular de la moderación. La historia lo recuerda como un epíteto de Pirus, que quería decir piadoso. Rabán Shimón consiguió curar a la hija de una enfermedad grave con la que se ganó la simpatía del emperador, que se dejó convencer para anular los edictos de sus antecesores. El Rabá Shimon ben Gamaliel volvió a su país con este mensaje esperanzador. Entonces la paz y la tranquilidad llenaron los corazones de los sobrevivientes, y los sabios de Israel pudieron reinaugurar sus santas ocupaciones sin ser molestados. Rabbeinu Jacob, autor de Baal Haturín, comienza su obra intitulada
Tur José Mishpat, donde consigna las prescripciones jurídicas del judaísmo con la sentencia del Rabí Shimon ben Gamaliel. Y se preguntan al mismo tiempo, ¿hasta qué punto se aproxima a la de Shimón el justo? ¿Qué dice esto? 3 pilares sostienen el universo: el estudio de la ley, el culto al santo bendito sea, y la práctica a la caridad. La Misná segunda de este capítulo, por supuesto, no cabe de la menor posibilidad de que el Rabí Shimon ben Gamaliel y Shimón el justo fuesen de distinto parecer. Partiendo de esta base, Rabbeinu Jacob nos presenta la explicación de Rabbeinu ben Yonan, según el cual la diferencia entre las dos sentencias escriba en la palabra Omed o Cayán. Por un lado, los pilares a los que se refiere Shimón el justo son las razones por las cuales Hashem ha creado el universo. A saber, las enseñanzas de la Torá, el servicio divino y la beneficencia, que son dos de las sentencias. El servicio divino, en efecto, de la Torá está escrito es como si ella misma dijera: soy la primera que ha sido criado a los demás seres de este mundo. Ha sido criado, los seres de este mundo han sido criados para mi beneficio. También el culto del Santo Templo y el amor al prójimo son metas de la creación. Por otro lado, están los 3 principios a los que alude el Rabí Shimon ben Gamaliel, que son las que garantizan la permanencia del orden de la sociedad. De no ser de la justicia, fuerte oprima al débil y lo despoja. De no ser por la verdad, la confianza, desaparecían las relaciones entre los hombres y será imposible de no ser por la paz, la guerra destruiría en breve toda la humanidad. Así pues, Shimón el justo cita los 3 principios que han sido prescritos a la creación del mundo, mientras que el Rabí Shimon ben Gamaliel enumera los motivos por los cuales el mundo sigue manteniendo la armonía, la creación y todo lo que vemos diariamente: la lluvia, el sol, la luna, las estrellas, que dan el giro alrededor de la tierra, y eso nos da la vida. Esa es la fuente que Hashem usa para mantenernos en este mundo. El primer pilar, la justicia, salvación de la humanidad. Cuando no hay justicia en un ambiente, la gente está propensa a la muerte repentina, a la destrucción del universo. El primer pilar, que según el Rabbi Shimon ben Gamaliel asegura la estabilidad del mundo, es pues la justicia. Hubo una época en la que la justicia estaba totalmente ausente en este universo, y la tierra estaba llena de violencia, según Génesis 6:11. La humanidad no podía subsistir en esas condiciones, y Hashem le dijo a Noé: ha llegado el fin de toda carne, pues en todas partes reina la violencia. Ve que voy a destruir todas las criaturas vivientes. Ver capítulo 13. Cuando fue imposible
cuando fue imposible hallar el menor acto de justicia en toda la humanidad, cuando los fuertes oprimieron impunemente a los débiles y los despojaron, se hizo eminente el aniquilamiento de los seres humanos. Entonces Hashem perdonó la vida únicamente de una sola familia, la que no ha tomado parte en actos de violencia. Cabe preguntar, ¿por qué no concebió también su gracia a los débiles que habían sido brutalmente forzados, a los oprimidos que habían sido despojados de sus pertenencias? El motivo está que también ellos habían cometido desmanes con personas más débiles que ellos. Incluso estas últimas reunieron sus fuerzas y habían encontrado la forma de humillar al enemigo común. Luego volverse unos contra otros para robarse y oprimirse entre sí. Así pues, era la destrucción lo que merecía aquella generación pecadora, tan ajena a la más elemental noción de justicia y cuyos jueces no estaban dispuestos a defender al oprimido contra el opresor. Nació pues otra generación, y cuando ella volvió a manifestarse la corrupción, Dios eligió a nuestro patriarca Abraham para que fuera el padre de un pueblo capaz de considerar el derecho, la justicia con las bases de su existencia misma. Así lo dice Génesis 18:19. Porque yo le conozco y sé que ordenará a sus descendientes que sigan los caminos del Santo bendito sea, y que practiquen el derecho, la justicia, para que Adonai le dé lo que ha prometido. La magistratura en Israel. Cuando Israel salió de Egipto, lo primero que hizo Moshe, a instancias de su suegro Yetro, y con el consentimiento del Santo bendito sea, fue instruir un tribunal que juzgue al pueblo, que resuelva sus pleitos e impusiera el derecho de toda persona amenazada de opresión y de violencia. Cuando Yehoshua conquistó y repartió la tierra santa, decidió con el pueblo que su gobierno tendría como base el derecho y la justicia. Cada vez que no se respetaban estos principios, es decir, cuando la autoridad de los déspotas entorpecía la acción de los jueces, el pueblo caía en miseria y en la necesidad hasta que por fin aparecía un juez honrado que volviera a enderezar los pasos de la nación hacia la rectitud y la justicia en este mundo. Cuentan que Shmuel el profeta recorría todos los países, visitaba varias ciudades con el fin de facilitar el proceso de la justicia. También la mayor gloria de David estribaba en las prácticas de aquellas virtudes, como está escrito en Salmos 119, 121. He practicado la justicia y el derecho, no me abandones a mis opresores. Cuando Shelomo subió al trono, no le pidió a Dios ni larga vida ni riqueza, sino que un corazón comprensivo, que le permitiera llevar por el camino de la justicia al pueblo que tenía bajo sus custodias y le ayudara siempre
a distinguir claramente el bien y el mal. Y Dios se lo concedió. Todo Israel temía al joven rey, pues veían que la sabiduría del santo bendito sea, comprendía que gracias a ella podrían aplicar la justicia en este mundo. Según Primera de Reyes 3, 9, 10 y 28. Cuando el piadoso rey Josafat tomó la sucesión de sus padres, puso jueces en todas las ciudades de Judá y les dijo: sed prudentes en el desempeño de vuestras funciones, pues habéis de dar cuenta que vuestras decisiones ante el Todopoderoso, el temor de Dios sea sobre vosotros, pues el Padre Eterno no soporta la injusticia en este mundo, ni la discriminación, ni los regalos destinados a los sobornos. Segunda de Crónicas 19, 5, 6 y 7. También Yoshía intentó restablecer el orden del Estado imponiendo el derecho de la justicia, y cuando Hashem nos envía al Mashiach, el que también ansiadamente esperamos que sea pronto y en nuestros días, él hará triunfar en la tierra estos santos principios. Como está escrito: y brotará en retorno de todo tronco de Ishai, y florecerá una sola rama nacida de sus raíces. Y el espíritu de Adonai reposará sobre él, y el espíritu de sabiduría y clarividencia, de consejo y de fuerza, de conocimiento y de temor al santo bendito sea. Gracias a ese temor no juzgará solo según lo que sus ojos hayan visto, y no decidirá solo en función de lo que sus oídos hayan oído. Juzgará con justicia a los pobres y desagravidad a la gente humilde del país. Castigará al país con látigo, y de su boca matará al malvado. Con el aliento de su boca la justicia será ceñida de sus lomos, y la felicidad al cinturón de sus cadenas. Según Isaías 11:15, porque nuestros padres habían abandonado las sendas de la justicia, fue destruido nuestro santuario, y fue expulsado de su país nuestro pueblo, que así lo dice el verso de Isaías 1:23 y 24. Tus príncipes son apóstatas y compañeros de los ladrones. Todos aman el cohecho, corren y tras de sus dádivas. Nadie defiende al huérfano, ni resuelve la casa de la viuda. Por eso Hashem de los ejércitos, el poderoso de Israel, dice: tomaré satisfacción de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Incluso, en conclusión, el derecho es el fundamento de la sociedad humana. Su ausencia conduce a la destrucción. El regreso de la justicia permite la salvación de aquellas personas. La verdad es un tesoro inestimable. El Rabí Shimon ben Gamaliel consideraba la verdad como el segundo pilar que sostiene la sociedad. El caso es que la verdad es el bien más importante de Israel hasta cierto punto. Es el único bien que posee. Cualquier otra consideración pasa a un segundo plano. Para proclamar la verdad y no traicionarla, nuestros padres han sacrificado por millares de su vida voluntariamente y con alegría
y en la claridad hay infinidad, hombres y mujeres judíos dispuestos a morir y vivir por la verdad. ¿Qué es pues la verdad? ¿A qué le llamaríamos verdad? Me gustaría que usted me pusiera en el chat. ¿Qué considera usted por verdad? En el versículo que dice Jeremías 10:10, Adonai es verdad. Y si Dios es verdad, también lo es la enseñanza que nos ha dado y que le agradecemos diariamente diciendo, bendito sea que nos has entregado la Torá de verdad, como decimos, Torá Emet, la sinceridad de nuestros pensamientos. Nuestras palabras y actos es una de las condiciones fundamentales de la continuidad de la sociedad humana. El corazón del hombre tiene cierta inclinación al mal y también, por lo tanto, a la mentira. Y si esa se impusiera, destruiría forzosamente las bases mismas de nuestra sociedad. Y esto fue lo que sucedió en el Estado judío, de quien dicen nuestros sabios en el Tratado de Shabbat 119, que dice, Jerusalén fue destruida porque ya no quedaba en ella hombres de fe y de confianza. Sé sincero contigo mismo. Juzga con verdad tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, entonces sabrás hacer el bien y salir huyendo del mal. Procura ser sincero también con tu semejante, aunque el tema de conversación te resulte fútil, no dejas que salga de tu boca ninguna palabra falsa, ni tampoco exageres o atenúes la verdad. Si has prometido algo, cúmplelo rigurosamente, sin aparente de ello en lo más mínimo. Si tienes alguna culpa, no trates de simular con mentiras, confiésala y avergüénzate por haber cometido un acto irrepresible. En la mejor manera de no reincidir a veces resulta difícil. Esa es la mejor manera de no recidir. A veces resulta demasiado difícil hacer conciencia de nuestra propia vida. ¿Qué somos? ¿Qué soy yo? No cabe duda que cuesta un esfuerzo tremendo, pero considera que las experiencias de la sociedad humana dependen de ello, y que algunos hombres aman la verdad por encima de todo. No digas palabras que no correspondan a los pensamientos. No finjas sentir amor o amistad por las personas que consideres tener derecho a odiar. Los hombres que pretenden ser amigos mientras que en realidad llevan odio en su corazón, están podridos por dentro. Son los más peligrosos. Y por el contrario, el que dice la verdad se gana la confianza de su semejante. Si no hay confianza recíproca, no puede subsistir la sociedad, pues las relaciones más elementales no pueden desarrollarse sin ella. El comercio. Yo no puedo vender algo que está malo. Al igual que las demás formas de comunicación e intercambio, se ven sofocadas y aniquiladas también. Con Hashem tiene que ser uno sincero.
porque Él lo sabe todo. A Él no se le puede ocultar nada. La verdad es el sello que Hashem tiene, según lo dice el Tratado de Shabbat 55a. Él aborrece a todos los que hablan de una manera y piensan de otra. El Tratado Pesajín 113b, el que emplea la palabra de doble sentido con el fin de engañar al prójimo, comete un pecado tan grave que el de la igual como el de la idolatría, porque su manera de actuar implica un cierto modo de negación a la omnisciencia del Santo bendito sea. El Tratado de Sanedrín 92a, Dios odia inclusive la mentira que tiene un propósito caritativo, pues según la ley judía, el fin no justifica los medios. Permanezca pues en la verdad y pase la mentira. Esta idea viene sugerida en lengua sagrada por la forma de la posición de las letras contenidas con la palabra verdad y mentira. La palabra está firmemente sobre las dos pies de la Aleph. Dispone una base ancha y una men se asienta como la Bad sobre los dos pies que se manifiestan sólidamente. Por eso, Emet, que es la palabra verdad, no puede tambalearse. En cambio, fíjate en la letra de Sheher, la Shin es ancha por arriba y estrecha por abajo, y la Kuf y la Resh se apoyan en un solo pie. Y el pie de la Kuf está formada en el aire. Basta con un soplo para que la mentira se venga abajo. Y además estas dos palabras tienen otra particularidad del alefato hebreo. Consta de 27 letras, de las que 5 son finales de la Aleph, y es la primera Men, la 14ª de la Tab y la 27ª. Por lo tanto, las letras distingan lo más posible de la una con el otro. Tenemos una al principio y la otra en medio del alefato y la otra al final. De ello se infiere que la verdad resiste a todas las luchas y sobrevive a los retos de todas las épocas y tiempo. En cambio, las letras de la palabra de la mentira ocupan posiciones muy cercanas a la una con la otra, lo cual significa que la mentira no soporta que tire de ella y enseguida se cae la máscara que te has puesto. La verdad permanece mientras la mentira pasa. Eso lo encontramos en el Tratado de Shabbat 104a. Quiera Hashem que esta misma, que es la número 18, ya vamos dentro de lo que es el Pirkei Avot. Entonces esta misna con lo que ya vamos aprendiendo, vamos cerrando que aquel que enseña mentira, que enseña falsedades, es un calumniador y el Santo bendito lo aborrece. Buenas noches, será hasta la próxima, que estaremos viendo la próxima semana otra misma más. Buenas noches, hasta pronto. Bye.